Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia fin de semana. Eso quiere decir que este es un resumen de las noticias más importantes de la semana a nivel nacional e internacional. Y como cada viernes está conmigo mi colega Ernesto Trinidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas, Edmundo? Dímelo. Muy bien, muchas noticias importantes que tenemos que analizar claro, varios en casos. el día de hoy. Claro que sí. El fin de semana para orientar a la población que siga Marco de Referencia a través del canal 16. Ahí conocerá de estos análisis y a profundidad de noticias importantes. Caso Odebrecht, que en la Suprema estuvo este viernes. Es la ley de partidos políticos, ese debate todavía de la Suprema Corte de Justicia y otros temas de la actualidad nacional e internacional del mundo. Por cierto, vamos de inmediato a ver las declaraciones del juez Francisco Ortega, quien suspendió, ¿verdad? Sí, el proceso. Lo recesó sin fecha para esperar que la Suprema Corte de Justicia pues dé su decisión en torno al pedido que hizo el abogado de Andrés Bautista de que él debe inhibirse del caso. Vamos a ver las declaraciones. Esa es la decisión del tribunal. No tenía de otra que decidir conforme a lo que establece la norma. Él está imposibilitado, como nos pidió al principio, de que nosotros oralizáramos un recurso, en este caso una acción, una inhibición, una solicitud de inhibición y una solicitud de recusación que fue hecha fuera de audiencia. Y el trámite que se establece cuando es por escrito es que simplemente él remite las actuaciones ante el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia si acoge la inhibición y la recusación. Este es un caso que ha sido permeado y contaminado por la Procuraduría General de la República, por el mal manejo que ha hecho de los medios de comunicación, de la comunicación social. Este Ministerio Público sigue haciendo bulto, allante y movimiento con más fiscales, con más parafernalia, pero no investiga a los socios locales de Odebrecht, que en otros países se están investigando y sancionando incluso. Entonces, todas estas son artimañas del Ministerio Público, del representante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno de Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, que buscan garantizarle la impunidad a los principales responsables que ni siquiera están en el expediente. Seguimos con el caso Odebrecht. El caso Odebrecht hace estallar serias diferencias entre representantes del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, situación provocada por las insinuaciones realizadas recientemente por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, en torno a los procesos realizados en dicho caso. Es que el pronunciamiento de Pelletier concitó la reacción de la magistrada Miriam Germán Brito, quien a través de una carta al presidente de la Suprema, Mariano Germán, le reclamó por el silencio ante tal acusación. Vamos a decir dos acciones, que las dos son atrevidas para el Poder Judicial. Porque quien tiene la voz y la representación del Poder Judicial, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el Ministerio Público no tiene por qué intrometerse en las acciones del Ministerio Público. Ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar. Nosotros lo que queremos es garantía en el proceso y que cada quien asuma su rol. Al que le tocó, le tocó. Y que asuma su rol y la historia de la República Dominicana, que sea el juez. Bueno, y volviendo con el tema, vamos a ver las declaraciones que dio el principal imputado del caso de Odebrecht, Ángel Rondón, quien dijo que confía en la justicia y que su caso sea juzgado conforme a lo que establece la norma. En ese sentido dijo esperar que si hay evidencias de culpabilidad, sea condenado conforme lo establecen las leyes, pero que si no hay, espera ser absuelto. ¿Confiado en el proceso? Totalmente. ¿La justicia brillará? Yo espero que sí. Entonces, ¿qué usted espera de este proceso? Que si soy inocente... No, ¿qué yo espero? Que la inocencia se impondrá al final del camino. Que salga la verdad. Y la verdad debe salir a relucir. Gracias. Y si soy culpable, para la chirola. Y si no soy, para afuera. Y yo espero que los jueces actúen independientemente.
Continuamos con el mismo caso, Edmundo. El también imputado en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, aseguró que no siente que el Partido de la Liberación Dominicana lo haya abandonado en este proceso judicial, y sobre la suspensión de sus funciones como secretario de Finanzas del PLD, recordó que había renunciado antes de la suspensión y que el dinero manejado en sus cuentas fue para campañas del PLD. Porque yo confío en la justicia. Tenemos jueces buenos y son jueces de la Suprema, son los mejores jueces. O sea que aquí vendremos y se dilucidará aquí. Y aquí será que se decidirá, no afuera. Yo tengo un año, aunque no me la cogieron, yo me retiré. ¿Entiendes? Es que no me acuerdo, porque imagínate, yo hace un año que no estoy tratando eso. Bueno, el PLD va a tener que aclarar eso, ¿verdad? Indudablemente que sí. Porque él está reiterando la condición de que ese dinero era del PLD. Que se usó para campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el PLD en algún momento tendrá que dar alguna explicación. Así es. Bueno, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, aseguró no tener buenas expectativas en el caso de Odebrecht debido a que considera que se ha politizado. Mejía afirmó que el país necesita que la justicia dominicana provoque un antes y un después en el sistema judicial. Luego del caso de Odebrecht, añadió que se debe trabajar arduamente para eliminar la corrupción. Mira, el asunto con el caso es que desafortunadamente el caso se debilitó mucho porque se politizó. Y ya a partir de ese momento la población pierde la confianza en que se haga el trabajo que se tiene que hacer desde la justicia. Ahí hay grandes ausentes, hay una selectividad en el manejo de ese expediente y eso es desafortunado. Bueno, mira, Ernesto, lo primero que hay que decir es que es inevitable que un caso como este se politice y se mediatice, obligatoriamente, porque primero hablamos de un acto de corrupción hecho por políticos y segundo, es imposible pedir a los medios de comunicación que no estén atentos ante el que podría ser el caso de corrupción más grande que ha existido en la República Dominicana. Y entonces es evidente que todos los comunicadores tenemos que estar al frente, al día, mediando en torno a esta situación. Lo que creo es que independientemente de las opiniones y de las defensas y de las estrategias que utilizan los políticos para tratar de salvarse de esta situación y del seguimiento y de las opiniones que den los medios de comunicación, la justicia tiene que tener la capacidad, la resiedumbre moral y la autoridad, la personalidad para ver este caso con independencia. Indudablemente que así es que debe ser, verlo de manera abierta, con independencia y transparencia. Ese es un proceso sumamente importante para el país. La justicia tiene que jugar su rol, el Ministerio Público tiene que jugar su rol. Y si tú supieras que lo que se ve en todo este proceso del caso Odebrecht, todas las críticas han ido a parar al Ministerio Público por la manera que ha venido manejando este expediente, que no ha tenido como una regularidad y quejas. Mira que el movimiento Marcha Verde ha montado todo un proceso delante casi de la Procuraduría, donde tiene allí, han acampado ahí en esa parte de la ciudad, del Centro de los Héroes, digo, para reclamar justicia, pero justicia verdadera en ese caso. Ellos están reclamando, además de que se vea el caso de los sobornos. Eso, por ejemplo, es una presión política y mediática que está haciendo contra este movimiento. Contra los políticos y contra la justicia. Exacto. Y bueno, la justicia tiene que estar por encima de eso, tiene que reponerse y sencillamente actuar acorde lo indica la ley. Pero hoy no, acuérdate que este viernes el proceso iba a la audiencia preliminar, ya se había citado a los imputados, la Procuraduría el día antes dijo que había incrementado el número de fiscales que a 16, sí puso 7 más, sabemos ya que los imputados no son 14, sino que son 7, el proceso iba a iniciar hoy, pero hubo una recusación, inhibición pidiendo por los abogados de Andrés Bautista, que encabeza Carlos Salcedo, esta barra de defensa,
solicitándole al juez en presencia de la audiencia preliminar al inicio. El juez quiso que ese pedimento fuera de manera oral, pero Carlos Salcedo y la barra de defensa de estos abogados de Andrés Bautista sostuvieron que no era así, porque fue hecho un reclamo, un pedimento fuera, antes de inicio de audiencia, fuera de la audiencia, y que por lo tanto, bueno, el juez recesó para dar, y al final vino para decir que recesaban esa audiencia sin fecha fija para que la Suprema entonces se pronuncie con respecto tanto a la recusación del juez como la inhibición en ese proceso. Que por cierto, yo no sé si los jueces, pero por lo menos el Ministerio Público ha demostrado que son políticos y que saben mediatizar los casos. Sí, como es el caso, valga la redundancia, de la jueza Pelletier, que evidentemente con esta declaración que dio de que estaban recusando al juez Ortega precisamente porque querían un juez benigno, un juez que estuviese de parte de ellos, evidentemente que provocó reacciones de la magistrada Germán, del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de varios actores de la vida política, y eso es una forma de mediatizar. Sí, es una forma de mediatizar, pero cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, una magistrada de tanta trascendencia y una figura como Miriam Germán, a cualquiera le llama suspicacia cuando ella envía una carta al Ministerio Público, como la que envió, también se le envía al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso de toda manera, simple y llanamente, es un proceso que sigue abierto. Lo que espera la sociedad, lo que esperamos todo es que en ese proceso se haga justicia, que la justicia prime, que prime la verdad, que prime sobre todo que la población se sienta contenta con lo que pueda ocurrir allí. No sabemos. Para mí todo hasta el momento es un proceso que se está llevando y le vamos dando seguimiento. Bien, cambiando de tema, el presidente de la Junta Central Electoral reconoció que la resolución emitida por ese organismo y que busca regular y limitar la campaña antes de tiempo se dificulta su aplicación porque aborda algunos elementos que no dependen de su organismo. Julio César Castaño negó que haya contradicción entre la resolución y la carta de respuesta a la solicitud de Alianza País, pero dejó claro que se evidencia una necesidad de que sea regulada la campaña a destiempo. Nosotros no hemos dictado todavía ningún reglamento en particular, pero también se ha dicho, de alguna manera alguien ha dicho, que la Junta tuvo una especie de contradicción, y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el mismo motivo que tuvo la Junta para no reglamentar a petición de Alianza País en un momento determinado, que es que la campaña electoral no ha comenzado, es el mismo motivo que ha esgrimido para en este caso tomar una acción administrativa, suspendiendo los actos de caravanas públicas. Yo no he visto todavía una caravana, yo no la he visto. Hablaron de vallas. Cuando ustedes vean esas caravanas, ustedes me avisan, pero yo no las he visto. En lo que tiene que ver con las vallas, ese es un tema delicado. ¿Por qué? Porque hay empresas que han alquilado, que han servido. Continuamos con el mismo tema. El abogado y catedrático de Derecho Constitucional, Nanfis Rodríguez, afirmó que la Junta Central Electoral no solo se ha contradicho, sino que ha transgredido los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica al actuar sin base legal para prohibir derechos fundamentales como las libertades de expresión y de reunión en el contexto de una precampaña política. Rodríguez dijo que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, no se ha percatado que la potestad administrativa de ordenación de las actividades de los partidos y candidatos debe ser compatible con el principio democrático de legalidad y el respeto a la reserva de la ley orgánica que la Constitución prevé para limitar los derechos fundamentales. Mira, yo creo, en este caso, que todo esto se resuelve con una ley de partido y una ley de régimen electoral, y así se resuelve ya esta discusión. Porque lo cierto es que todo el mundo está conteste en que las campañas son a destiempo, en que la Junta debe tener mayor capacidad de fiscalización, de supervisión, etcétera, etcétera. Y que se supone que la nueva ley, aunque no es lo ideal, no es el paradigma, por lo menos mejora la situación.
Y en esta situación, en esto que pasó ahora, en esta resolución, se ve claramente que la Junta Central Electoral no tiene las facultades para poder controlar adecuadamente a los partidos políticos y los procesos electorales, y que no puede incidir internamente en los partidos políticos, y la gente siente, percibimos todos, que hay un proceso de degradación del sistema de partidos políticos en el que incluso algunos especialistas hablan de que está camino hacia el colapso. Que quizá no ha colapsado porque el PLD había mantenido de alguna manera la estabilidad del sistema de partidos políticos, y ya todos sabemos que también el PLD está en enfrentamientos al punto de que ya el comité político ha perdido su autoridad. Y cuando esos síntomas se ven en todos los partidos del sistema, eso te dice que es necesario que hayan reformas, que hayan cambios y que se busque un árbitro para hacer que la vida partidaria sea manejable. Porque luego ese desorden, esa falta de autoridad, esa falta de criterio, eso se refleja en el gobierno, en la gobernanza, en la gobernabilidad, y eso entonces trae como consecuencia crisis institucional, y luego viene detrás la crisis económica que lo acaba todo. Así que vamos a esperar que los partidos políticos, los principales líderes, depongan sus intereses y hagan y logren que se pase una ley de partidos y de régimen electoral que traiga el orden, el sosiego al sistema de partidos. Yo pienso en este orden. La Junta Central Electoral hizo un intento de parar la precampaña. Hizo un intento de pararla, pero sin una argumentación legítima de fuerza de ley. Si no tiene fuerza de ley para parar, no la tiene. No la tiene. Por lo tanto, aunque el debate hay uno a favor y otro en contra, con relación a los juristas, tanto de derecho constitucional y de diferentes, y todos los que opinaron, y también de los diferentes medios de comunicación, y así como nosotros también estamos opinando sobre ese tema, no tiene fuerza esa resolución de la Junta. ¿Por qué? Porque no está basada en una ley, y como dijo el jurista de derecho constitucional, que yo me inclino más por esa área, entiendo que está violando libertades fundamentales, y entre esas libertades fundamentales que está violando la Junta está la libertad de expresión, está la libertad de reunión y de asociación de los partidos políticos. Pero entonces, ¿cómo puede parar uno? ¿Cómo puede ser para uno y para otros no? Por lo tanto, debe establecerse en la ley de partidos políticos, y finalmente se logra aprobar en el Congreso, que ya queda menos de un mes. Yo lo dudo. Pues yo también lo dudo. Queda menos de un mes para que esta legislatura ordinaria ya finalice. Por lo tanto, no le veo, porque la decisión que tomó anteriormente, hace una semana, el Partido Revolucionario Moderno, de que sean los partidos que lleven cada uno, que usen el modelo que ellos consideren para la elección de los candidatos a cargos electivos, ya eso contradice una parte, porque el PRD me había dicho otras posiciones en otro momento. Además, eso mantiene el enfrentamiento, esa posición mantiene el enfrentamiento a lo interno del PLD. A lo interno del PLD. Que la realidad es que esa ley del partido no ha pasado por el enfrentamiento que hay entre Leonel y Danilo. No podemos negar que eso no, pero sí te digo, entonces al dejar eso crea otro ámbito que la Comisión Especial tiene otra vez que posponer ese proceso para volverse a reunir y solicitar a la Cámara de Diputados otra oportunidad para la reunión, para poder preparar un informe y presentarlo, que no lo han podido hacer. Por cierto, todavía la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto de ley de partidos, no ha sido apoderada de la propuesta del Partido Revolucionario Moderno, que busca la celebración de primarias simultáneas con los padrones de cada organización, y que cada partido determine la modalidad que quiera llevar a cabo. La información la ofreció el presidente de la comisión, el diputado Henry Merán, quien anunció que solicitarán el próximo martes un nuevo plazo para seguir debatiendo el proyecto de ley de partidos. La nueva propuesta de la cual se habla, que ha elaborado el Partido Revolucionario Moderno, no ha sido sometida, debo aclarar como presidente de la Comisión Especial,
que esta nueva propuesta del PRM, la comisión especial no la ha recibido hasta estos momentos. Continuando, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, saludó que el Partido Revolucionario Moderno haya ratificado su posición respecto a la celebración de las primarias cerradas en el proyecto de ley de partidos. Yo creo en su inocencia. Creo que él, como todos los compañeros de mi partido, son inocentes de este caso. Pero ellos tendrán que demostrar en los tribunales, en la justicia, realmente esa inocencia. De manera que ya será la justicia la que a final de cuentas tomará la decisión final. El procurador hizo la labor que le correspondía y entonces ya vamos a un plano ahora donde serán los jueces quienes tendrán que evaluar la prueba que ha presentado la Procuraduría. Para brindar una mejor calidad de vida, Edesur Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema, tenemos un plan, los recursos están apareciendo, está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones como los conocemos hoy está muy cerca. Antes no teníamos iluminación. Ahora tenemos, ahora las personas salen de sus casas y se sientan debajo de los postes o a jugar una mano de dominó, o a jugar una mano de ajedrez, tablero, a conversar, etcétera, etcétera. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Financiera de la Superintendencia de Bancos presenta todo lo que debes saber del historial de crédito. Tu historial de crédito es el registro de los pagos realizados a entidades financieras u otras entidades comerciales o servicios. Lo vas construyendo con tus movimientos financieros y comerciales. Tu historial crediticio es muy importante. Depende de ti, de cómo lo manejes. Este te puede conducir a través de mejores caminos o colocarte en problemas. Si pagas a tiempo, eres excelente. Y si no pagas, bueno, no podrás acceder a nuevos créditos. Dale mantenimiento a tu crédito. Arregla cualquier fallo. Selecciona con cuidado tus nuevos créditos y asegúrate de que realmente los necesitas. Si quieres conocer tu historial, tienes derecho a pedirlo gratis 4 veces al año a través de los buró de crédito. En tu historial está tu reputación financiera. Si quieres seguir la ruta hacia un crédito saludable, dirígete a educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. A propósito, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que el gobierno se encuentra preocupado por la inseguridad ciudadana que se percibe en el país. Se percibe no. Asimismo, el funcionario instó a la Policía Nacional a jugar su rol de garantizar la seguridad de la población. Tanto el gobierno, tanto la ciudadanía, tanto los medios de comunicación. Y donde tengamos debilidades y cosas, tenemos que enfrentarlo y salirle adelante para que este país siga creciendo y siga siendo un ejemplo como está en el mundo, un referente. Desde luego hay cosas que debemos de cubrir, y repito, y una de ellas es este brote de violencia que ha surgido en los últimos días. Debemos estar atentos, la policía debe jugar su papel de defender la ciudadanía y de proteger
aparte de la ciudadanía, que este clima de seguridad ciudadana se mantenga. Continuamos con el mismo tema. El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, anunció que los agentes policiales volverán a las calles a patrullar de manera mixta para enfrentar el raterismo. Sin embargo, no precisó cuántos agentes realizarán este trabajo, a los que van a capacitar para evitar que no se cumpla el protocolo policial sin importar el lugar o el caso. Comenzamos desde hoy nosotros. Comenzamos desde hoy. Que no es posible que un policía aquí actúe ante una situación similar, completamente diferente a uno de Cotuí, a uno de Barahona, porque no hay un protocolo de actuación que hay que imponer para la realización de esto. Seguimos con el tema, y es que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Predo Brache, respaldó que se retome el patrullaje policial por la gran cantidad de hechos delictivos que preocupan a la sociedad dominicana. Sin embargo, aseguró que lo importante es trabajar para lograr la prevención. Lo vemos muy bien, como le decimos, yo creo que es algo que tenemos, como mencionó el presidente, ha habido un brote de criminalidad que tenemos que atacar de manera puntual y seguir con los planes que se están instalando desde la policía y del Ministerio de Interior y Policía, y cada vez tecnificarse más y traer al país las técnicas que se están usando en diferentes países. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadura, anunció que más de 10.000 agentes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fueron distribuidos en los distintos puntos neurálgicos del Gran Santo Domingo como parte del patrullaje mixto anunciado por el presidente Danilo Medina. El funcionario aseguró que se mantendrá un patrullaje permanente en pos de combatir la ola de delincuencia que afecta al país. Siempre en la calle hay más de 5 o 7 mil agentes de manera permanente. Ahora incluso deben de haber más de 10.000 agentes en las calles. Y tenemos controles por cuadrantes, corredores. Esto es al margen de la fortaleza que también nos ha dado el 911, de la seguridad vial que hemos tenido en la carretera y cómo hemos ido también incrementando el problema del combate al narcotráfico, que es otro elemento esencial, el problema de las emigraciones internas. Todos son parte de un plan conjunto que se está llevando a cabo y hay que tener paciencia porque se está trabajando. Seguimos con la delincuencia, que en este caso no podemos hablar de raterismo, como quiso decir el director, el jefe de la policía, el director, sí, que solo es raterismo. Sí. Ya esto se podría hablar de crimen organizado. No, pero ven acá, bueno, y es que otro... ¿Tú crees que puede ser raterismo que asalten a 2 instituciones bancarias del país? Van 4 asaltos de banco. Van 4, sí, exacto. ¿Puede ser raterismo eso? No. ¿Verdad que no? No, eso ya es crimen organizado. Ya eso es crimen organizado y sobre todo preparado. Así es. Otro de los presuntos autores del asalto de la sucursal del Banco Popular del ensanche Isabelita del 28 de junio fue detenido tras entregarse en una fiscalía y devolver 126.600 pesos. Oh, qué chelito, qué poquito. El detenido fue identificado como Reinaldo Villaseca Sánchez, quien según la policía es uno de los involucrados y se entregó en la Fiscalía de Invivienda en Santo Domingo Este. La policía exhortó a los 2 hombres restantes del grupo que realizó el asalto a que se entreguen de manera voluntaria para evitar enfrentamientos. El senador Wilton Guerrero aseguró que la intención de los oficiales que encabezaron el allanamiento en el sector Maleconcito de los Mina Norte era dar un tumbe a la persona señalada en el asalto a la sucursal del Banco Popular. Esta actuación de ese contingente policial hay que investigarlo de una manera minuciosa, exhaustiva y con responsabilidad. ¿Y qué hace el director de la Policía Nacional ante ese caso? Que designa una comisión que vaya a investigar. ¿Y quién preside esa comisión que va a investigar? O pues nada más y nada menos que un hermano del coronel Quiriero. Un hermano de padre y madre del coronel Quiriero que encabezó el operativo, que fue a apoderarse del botín, del robo de los atracadores. ¿Por qué el director general de la policía tiene que nombrar a un hermano del coronel que está implicado en ese caso tan oscuro, que es propio de mafia policial,
porque no estaba revestido de la ley, porque no tenía un representante del Ministerio Público. ¿Por qué tiene que designar a un hermano? Para que supuestamente investigue. Y para crear más nebulosa, el reputado patólogo Sergio Sarita Valdés cuestionó la versión dada por la Policía Nacional sobre la muerte bajo custodia policial del vigilante relacionado con el asalto del Banco Vimenca en Santiago. El galeno aseguró que las circunstancias del hecho deben ser investigadas y lamentó que se haya prejuiciado la versión de la muerte al hablar de suicidio. Primero tenemos que ver con qué tipo de arma fue, porque si fuera un revólver, ¿verdad?, que la persona solamente tiene que apretar el gatillo, pero si se trata de una pistola tiene que sobarla y entonces ya un poco la hace más difícil. Lo otro es el ángulo del disparo, de abajo hacia arriba está así o de arriba hacia abajo, y luego la distancia, y eso solamente un experticio cuidadoso lo podría hacer, amén de que la escena donde ocurrió la cosa está violentada ya porque fue dentro de un vehículo y entonces se han cambiado muchas cosas. Es una investigación cuesta arriba, pero hay que hacerla de todas maneras, pero hay un adagio en medicina forense que dice que lo que empieza mal difícilmente termina bien. Mira, lo primero es, como dijimos ahorita en el comentario que hicimos antes de leer estas informaciones, no es cierto que asaltos a bancos con chalecos antibala, con armas de alcance, alto alcance, armas militares de guerra, y donde, raro que no ha aparecido un policía que involucrado una en viga, las, una viga, sí. Por lo general siempre hay, por lo general. Sin embargo, el hecho de que el tipo de que se haya matado de manera extraña, te crea la suspicacia de que se estaba tratando de proteger a alguien. Sí, ahí crea una situación de preocupación, en verdad, sí, como que no es entendible. Te surgen muchas conjeturas. Sí, conjeturas, dudas, cuestionamientos sobre ese caso ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, igual que uno se pregunta, igual que el patólogo. Uno se hace la cuestionante, pero indudablemente uno no tiene una expertise para determinar, pero sin embargo... Pero Sarita sí. Él sí. Sarita sí. Él puede hacerlo. Un científico en eso. Entonces, si él pone dudas, yo dudo también. A mí me preocupa. Sí. Empresarios calificaron de preocupante los altos índices de delincuencia en el país y aseguraron que de continuar esta tendencia la inversión extranjera en el país podría verse afectada. En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, y César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, instaron a las autoridades a prestar mayor atención al incremento del flagelo en el país. Tenemos que llamar la atención de las autoridades para que actúen inmediato, porque los episodios continuos que han sucedido en los últimos días pueden provocar desasosiego en la población y afectar el clima de inversión. Pero tomando en cuenta que pueden ser también algunos episodios que puedan ser provocados para o en represalia, retaliación de alguna persecución que tengan a grupos mafiosos o por algún movimiento que quieran hacer. Precisamente mantener un clima de seguridad jurídica es uno de ellos. Eso no solamente aplica a la inversión extranjera, la inversión local, la inversión nacional que genera empleo, que paga el 90% de los ingresos del gobierno, que garantiza la estabilidad, pues también necesita seguridad jurídica. Bueno, ahí está. Ya a pesar de que la semana pasada hubo un representante del sector turismo, luego de la muerte del periodista, del camarógrafo de turco, en Samaná, que por un celular lo mataron. Se dijeron que eso no iba a afectar el turismo, sin embargo, fíjate cómo ya importantes representantes del sector empresarial están mostrando preocupación, porque el alto índice de delincuencia puede
obligatoriamente, de una u otra manera, tienen que afectar el clima de inversión. Pero claro que sí, Edmundo, que lo afecta. ¿Por qué pasa en un país? Si el nivel de violencia es muy alto, eso se registra en los medios de comunicación. Los medios de comunicación informan al mundo sobre lo que ocurre en el país. Indudablemente que al haber esa espiral de violencia que se ha generado en los últimos meses, todo eso preocupa no solamente al empresariado, porque son la gente que hacen las inversiones, son la gente que tienen empresas, que dan empleo, que contratan y que tienen negocio. Y el turismo es nuestra principal fuente de ingreso del país. Por lo tanto, un fenómeno de violencia, así como ese brote que se está generando, eso preocupa porque entonces que cuando alguien viene de un país de fuera, se entera a través de la lectura que hace, a través del internet, de los niveles de violencia, el índice de violencia que se está dando en la República Dominicana, y dice, no, espérate, para ese país no se puede ir, indudablemente tengo miedo, ¿cómo voy a disfrutar de las bondades, de la belleza de aquel país si me voy a tener que quedar trancado en un hotel? Así es. ¿Cómo voy a poder salir con mis hijos, con mi esposo, con mis hermanos o amigos a conocer los puntos turísticos de República Dominicana si el nivel, el índice de violencia es preocupante? ¿Cómo llego allí? Bueno, me tengo que retirar. Y que, por ejemplo, se está hablando, de convertir a la ciudad colonial en un verdadero atractivo turístico. Sí, pero con una percepción de altos niveles de delincuencia, de criminalidad, de raterismo, de que le quitan la vida a una persona por un simple celular, la gente no va a venir. Y que no se resuelve. Así que eso hay que resolver. Oye, y que no se va a resolver con el patrullaje mixto. Tenemos 14 años tomando esa medida desde el gobierno para enfrentar la delincuencia en el país. No, eso exige de programas con políticas públicas integrales que vayan en mejoría del país, en mejoría de los ciudadanos y sobre todo de donde salen esos brotes de violencia que pueden ser identificados, dónde está la situación más complicada en el país, que eso no necesita de expertos internacionales, porque el patrullaje, ¿qué es lo que va a hacer? Crear más situación de violencia. Pero ¿y tú no viste el tuit que mandó José Monegro? ¿Qué le pasó a José Monegro? Veniendo del aeropuerto. Lo estaban macuteando. Ya lo estaban macuteando. Dígame, comando, ¿qué me trajo? Qué barbaridad. Entonces, eso no se resuelve con un patrullaje. Tenemos que tener claro, crear programas, crear situaciones a través de políticas públicas que permitan mejorar la situación del país. ¿Barrio Seguro? Mejor. Quizá Barrio Seguro ya tuvo su momento, ahora debe haber otro cambio. ¿Qué puede ser? Bueno, no sé, para eso hay gente en el gobierno que se dedican a eso, a preparar informes, a ver programas. Barrio Seguro estaba dando su buen resultado, lo que pasa es que lo satanizaron. Sí, dio su Vamos resultado, a una pausa. Indudablemente que sí. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿Trae algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado.
y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Bien, seguimos con marco de referencia fin de semana. En la entrevista de fondo nos acompaña una persona que dice invitado, pero en realidad es parte de este equipo. Dari Javier Cueva, uno de los economistas de marco de referencia. Lo quisimos invitar porque, por supuesto, hay que hablar de temas económicos, pero de manera particular quiero hablar de su nuevo libro, Riesgos en la economía global. Yo nunca he hablado mucho del currículum de Dari, pero lo voy a mencionar hoy. Graduado en Economía y en Derecho. Máster en Economía con especialidad en Economía Financiera. Máster en Negocios y Finanzas Internacionales. Máster en Economía y Política. Y está haciendo estudios doctorales en Economía, un monstruo. Además de que tu tercer libro. Así es. Así es. Este se me perdió, el primero. Te lo conseguiré. Yo espero que tú me lo consigas porque yo tengo que tener tu bibliografía. Ya. Hermano, háblame de tu libro. No, tú sabes que Edmundo, el ambiente global está dando unos giros bastante interesantes. Y tú vas dándole seguimiento y de repente tú te haces testigo presencial de la historia. Y entonces uno realiza trabajo de investigación, lo escribe, y cuando te das cuenta tú dices, lo mejor que te puede ocurrir es poner estas cosas que tú has investigado, que tú has escrito, ponerlo en un documento que sirva de referencia, valga la similitud con el programa, ¿verdad? De referencia para los estudiantes que vienen detrás y cómo no, consulta para los profesionales del área y de otras áreas. Entonces tú lo pones a disposición y esa es la razón fundamental de la publicación. ¿Cuáles temas tú tratas de manera particular? Mira, yo sí le di una ojeada. Me da una satisfacción que, por ejemplo, hemos visto cómo en el día de ayer se produjo una noticia económica internacional bastante importante con relación a las restricciones comerciales que está habiendo o retaliaciones comerciales que también se le llaman guerras comerciales. Se habla de que ya hay una guerra franca entre China y Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos. Y entonces me da la satisfacción que cuando tú abres el libro hay un interrogante en uno de los temas, en una de las partes que dice, ¿se aproxima una guerra comercial? Entonces yo lo enfoco de la siguiente manera. En el libro yo digo, Estados Unidos y China no es que son enemigos, ni Estados Unidos lo asume, pero dado el nivel de crecimiento y expansión que hay en la economía y el comercio chino, entonces Estados Unidos puede mostrar preocupación y eso, un enfrentamiento, y sencillamente lo que se están peleando es un espacio comercial y es normal. Entonces Estados Unidos pone barreras como puede poner China, y a esa barrera técnicamente en el lenguaje económico es lo que se denomina guerra comercial, de manera y forma que eso es un elemento para que tú veas cómo te puede servir de consulta este libro, y a los amigos televidentes que te conducen
a tener unas perspectivas de lo que está ocurriendo en el mundo, además de otras temáticas. Veo que así rápidamente, Ojier, vi que tú tratas las economías de los diferentes países, Sí. Francia, Europa, Estados Unidos. Porque están involucradas en Así todo es. este ambiente. Este proceso de globalización que va creando una situación de, digamos, de cohesión obligatoria y de encadenamiento del proceso económico. Sí. La semana pasada, ya pasando, te voy a meter en el ámbito político, porque tú eres político. Y si, viste que la primera parte del programa fue prácticamente de los acontecimientos políticos nacionales que están ocupando el interés nacional. Entonces no quiero dejar de aprovecharte en la parte política, porque además de economista, también eres abogado y esencialmente un político de carrera. Pero te pregunto, la semana pasada salió un informe del Banco Central que afirma que la economía va creciendo de una manera extremadamente alta, muy por encima de lo que el mismo Banco Central, las autoridades monetarias, financieras del gobierno, las autoridades económicas y los mismos organismos internacionales habían previsto. La economía dominicana está creciendo por encima de lo que se había pronosticado, pese a las tensiones internacionales que hay por este tema de la incertidumbre que ha creado Donald Trump y además del incremento del precio del barril de petróleo. Fíjate cómo en esta semana Bichara dijo que se van a buscar mecanismos para ver cómo se puede contrarrestar el choque que implica este incremento inusitado del barril de petróleo. ¿Cómo se explica todo esto? Mira, es una complicación, porque la economía global responde a factores multifactoriales, valga la redundancia, pero en realidad estos países, ese tipo de shock los sorprende con mucha frecuencia. Por eso es que estos países normalmente tienen grandes déficits de la balanza de pago, déficit presupuestario, déficit fiscal y altos niveles de endeudamiento. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, en estos países lo que se toman son medidas cortoplacistas, y al tomarse medidas cortoplacistas no tienen previsiones. Entonces quedan totalmente sorprendidos. Entonces tú tienes que tener un equipo que pueda prever cualquier eventualidad de crisis, aunque también hay que admitir que hay fenómenos de estos que se pueden presentar y rompen cualquier proyección. Entonces, en ese sentido, estamos mirando dos cosas combinadas: tensiones geopolíticas, tensiones en el comercio internacional y regresando a los altos precios del barril de los combustibles. Todas estas cosas te complican el ambiente económico. Tú dices, bueno, resolvemos un problema, digamos, del déficit fiscal, pero de repente esos tres fenómenos se combinan y entonces te vuelven a retornar al punto de origen, y eso es muy complicado. Por eso es que siempre he dicho que la mejor administración gubernamental es aquella que tiene capacidad preventiva y no entonces recurrir a la parte reactiva, y es lo que a nuestros gobiernos de la región de América Latina con mucha frecuencia le está pasando. Dari, pasando un poquito al ámbito político, que tiene un impacto también en la parte económica. Viste que en la primera parte del programa, cuando estábamos pasando las informaciones, representantes del CONET advirtieron que el índice de criminalidad que se percibe en estos tiempos y que realmente está ocurriendo, no es que se percibe, que en realidad ocurre, son realidades, puede afectar negativamente a la economía dominicana. ¿Cómo tú ves esto? Claro, todos los sectores de la economía son sensibles, uno más que otro. El propio hecho de tú salir a la calle
y que se produzcan eventos de esa naturaleza te da un cierto grado. Y así tú vas por una fiesta que te devuelve y no sale más. Exactamente. Entonces, ahí era que te iba. Los servicios de restaurante, de discoteca, lugares de diversión en sentido general, pueden verse afectados cuando de repente estamos, que todo el mundo trata de protegerse, no sale. Yo escucho mucha gente que dice, yo voy a salir temprano para evitarme cualquier eventualidad. Entonces, eso de una u otra manera afecta, ¿verdad?, el desarrollo de esos negocios. Y vista la cosa así, entonces obviamente con un alto grado de criminalidad o de delincuencia puede afectar o afecta sensiblemente a la economía, y ni decir en el caso del turismo, ¿verdad? Que en el caso del turismo la gente se pierde en algo. Es que hoy estamos interconectados y un evento que puede ocurrir aquí y lo suben a las redes, lo ve el mundo entero inmediatamente. En minutos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que es los índices de criminalidad y los indicadores de salud son investigados por todo el que se va a desplazar a un determinado país. Entonces buscan por las enfermedades posibles que pueda haber o por los hechos delictivos que se producen. Y entonces tú dices, bueno, ahí no se puede ir. Incluso a veces cuando la gente no tiene la información bien consolidada, entonces todavía es peor, porque a veces aparecen datos, cifras en los portales que tú dices, bueno, en ese país hay una situación difícil, yo me voy a abstener, ¿entiendes? Entonces esa es una razón poderosa que podemos darla como un elemento que afecta de manera directa en la economía. Y ni decir, porque cuando se redobla la seguridad, entonces el presupuesto de la nación queda impactado, porque cada vez, por ejemplo, que se sacan esos militares, yo estaba mirando la cifra de los 10,000 soldados, ¿verdad?, que anunciaba el gobierno que salen a la calle. Entonces, si tú ves esos 10,000 soldados, tiene un costo de salida. Porque hay que implementar como un sistema real de seguridad ciudadana que sea como más sofisticado. Sí, yo creo que ya es hora. Tiene que haber programa y eso, si tú lo has improvisado, los resultados no son... Exactamente. Eso tiene que ser... Si no se mantiene en el tiempo, el coste, exactamente. Si son coyunturales. Al final del camino, dentro de meses no hay. Porque lo tradicional es que sacan los militares a la calle y gradualmente lo van desmontando. Sí. Pero más aún, he visto también que se ha dicho, no, que tenemos zonificados los puntos más vulnerables. Y yo digo, bueno, ¿y por qué si están zonificados, identificados los puntos más vulnerables, por qué no se coloca seguridad permanente ahí? Claro, claro. ¿Verdad? Cámaras de seguridad. Porque a todo eso, las cámaras han ayudado mucho. Además, es un país chiquitico. No es chiquito. La policía... Si tú quieres ver si es chiquito o grande, vete caminando a pie de Higüey a bueno, pero en el sentido de que es fácil para la Policía Nacional establecer dónde están, además de los focos de peligrosidad, también cuáles son los personajes que tienen tendencia delictiva. Parece que a la policía todavía le falta avanzar más. Ellos han avanzado mucho. Yo creo que hay hechos... Porque hay muchos que están involucrados. Bueno, ese es otro tema. Pero en hechos que ellos logran identificar con rapidez, toman los indicadores más porque cuando hay un tema, cuando hay un tema que se hace viral y que la prensa lo ataca, ellos lo resuelven con una velocidad pasmante. Sí. Entonces parece que si hay sistemas de investigación y que tienen el control, pero cuáles son los personajes. Parece que ellos tienen buenos investigadores. Lo que les falta es mayor logística. Logística financiera, tecnológica, de desplazamiento, de adiestramiento, de capacitación. Pienso que toda esa conjugación hay que impulsarlo más. Finalmente,
rápidamente, que el tiempo se nos agota, ¿qué te parece esta situación de lo que pasó este viernes con Odebrecht, este movimiento? Yo sé que tú no te quieres meter mucho en eso porque tú eres economista del área financiera y no puedes opinar de eso, pero ahora tú estás cesante, así que puedes dar tu opinión. Dirán los amigos televidentes, ese cambio tan rápido de... Te dije que te iba a meter en política. De los temas económicos, seguridad. Te dije que te iba a meter en política. Y de corrupción. Bien tú lo has dicho, yo casi no soy muy dado, no son los temas míos, ¿verdad? Y yo siempre respeto las áreas de acción de eso, pero creo que los tribunales están para demostrar si la persona es culpable o no. Entonces ya serían los propios tribunales. Creo que el Ministerio Público cometió un grave error cuando la señora Guerrero Pelletier salió, se despachó con esas declaraciones. Creo que contaminó el proceso completo y le dio paso a las partes que puedan recusar al juez. Si eso no ocurre, no hubiesen recusado al juez, y eso creó un problema. Por eso es que cuando tú tienes una función pública tienes que ser cuidadoso con lo que tú dices y con lo que tú haces. Además de preparación, especialmente debe de tener inteligencia emocional. Claro, eso, vuelvo y te reitero, si esa señora no sale con esas declaraciones, no provoca... A menos que haya sido a propósito. No provoca dos cosas, no provoca a la opinión de la magistrada Miriam Germán, y tampoco provoca la reacción de los imputados. Y del presidente de la Suprema. O encartado, ¿verdad? Y la reacción del presidente de la Suprema. Todas esas cosas se hubiesen ahorrado si no se sale con eso. Entonces, de en lo adelante, pienso que el Ministerio Público debería de manejar esas cosas con mucho cuidado. Aquí es la única parte del mundo que el Ministerio Público hace declaraciones permanentes como si estuviera en una competencia, cuando el principio de la lógica jurídica te dice a ti que en los procesos de investigación es una fase secreta. Bien, la suerte es que este no es tu tema. Señores, Dari, muchas gracias por estar aquí. Siempre. Finaliza por esta semana, marco de referencia, fin de semana. El lunes nos vemos en marco de referencia.